Un anciano de 85 años tropezó sin querer con una motocicleta estacionada al borde de la acera. El conductor, cegado por la rabia, se abalanzó sobre él y le propinó un puñetazo en el rostro. Sin prestar atención a sus disculpas ni a la desgastada chaqueta de veterano que llevaba puesta. Los transeúntes permanecieron en silencio. Todos desviaron la mirada. Sin embargo, en menos de 30 minutos, un rugido de motores resonó a lo lejos, y una unidad militar armada irrumpió en la zona. ¿Crees que los ancianos son siempre indefensos? Escribe Honor, si consideras que la dignidad debe protegerse a cualquier precio. Una pausa rápida. ¿Desde qué país están viendo este video? Déjenlo en los comentarios, que estoy ansioso por saber qué país está más enganchado. Manuel Manolo García era un soldado retirado del ejército español, de 85 años, que había servido a su país con orgullo durante 3 décadas. Su cuerpo se había debilitado con el paso del tiempo, pero su espíritu seguía tan firme como el día en que se puso su uniforme por primera vez en 1955. Aquella mañana, Manolo había caminado con paso lento hasta el supermercado del barrio en Toledo para comprar pan y leche, tareas cotidianas que se volvían más arduas cada año debido a la artritis que le robaba movilidad. Llevaba su vieja chaqueta militar, no para presumir, sino porque era lo más cálido que tenía y le brindaba consuelo en las mañanas frescas. El estacionamiento estaba abarrotado ese día. Los compradores pasaban apresurados, absortos en sus teléfonos móviles y listas de la compra, sin notar al anciano que sorteaba con cuidado los autos y carritos. Sus manos curtidas por el tiempo sujetaban las bolsas con esfuerzo. De camino a la parada del autobús, con los brazos cargados, Manolo rozó sin querer una motocicleta negra brillante estacionada cerca de la acera. Fue un contacto leve, apenas suficiente para hacer que la moto oscilara ligeramente sobre su soporte, pero el sonido atrajo la atención de un grupo de motociclistas que charlaban cerca. Manolo se detuvo de inmediato, se giró para inspeccionar la moto y al no encontrar daños, asintió respetuosamente al grupo. «Disculpen, chicos», dijo con voz temblorosa por la edad. «Mis manos ya no son lo que eran. No quise causar problemas». Uno de los motociclistas, un hombre robusto con brazos tatuados y un chaleco de cuero, se acercó con el rostro crispado por una furia desproporcionada. «¡Tocaste mi moto, viejo inútil!», gruñó, plantándose frente a Manolo, que apenas llegaba al 1,5 metros. Encorvado por los años, Manolo parpadeó, desconcertado. «Fue sin querer». Antes de que pudiera terminar, el puño del motociclista impactó su rostro, un golpe brutal que lo derribó al suelo. Las bolsas se desparramaron por el asfalto. La leche formó un charco entre cristales rotos. El pan quedó aplastado bajo su cuerpo. Los presentes jadearon, pero nadie intervino. Un joven empleado del supermercado salió, dudó un instante y luego se retiró, como si no hubiera visto nada. La sangre goteaba de la nariz y el labio partido de Manolo, mientras aferraba su gorra militar, que se le había caído al caer. La insignia dorada del ejército español brillaba débilmente bajo la luz matinal, ignorada por todos. El motociclista regresó riendo con sus compañeros. «No te metas con los que vivimos de la pensión», gritó por encima del hombro, burlándose. Manolo se incorporó con dificultad, sin sacar su teléfono para llamar a la policía, sin gritar pidiendo ayuda. Solo intentó preservar su dignidad mientras recogía sus compras esparcidas. Sus manos temblaban al limpiar la sangre de su rostro con un pañuelo viejo, bordado con el emblema del ejército. Una anciana meneó la cabeza con lástima, pero siguió su camino. Una madre joven apartó a su hijo curioso, silenciando sus preguntas sobre el hombre herido. Finalmente, Manolo logró llegar a un banco cercano, respirando con dificultad. Su entrenamiento militar lo había preparado para el dolor físico, pero nada lo había preparado para la herida más profunda. Ser tratado como insignificante, darse cuenta de que el país por el que arriesgó su vida ya no lo consideraba digno de protección. Sentado allí, con los hombros hundidos y sangrando, Manolo García se sintió más solo que nunca. Más que en los bosques de Bosnia,
o los desiertos de Afganistán. Allí siempre había tenido camaradas a su lado. Ahora, rodeado de ciudadanos en un tranquilo barrio de Toledo, estaba completamente solo. Nadie reconoció que el anciano frágil con sangre en el rostro había sido el escudo que los protegía de quienes habrían destruido su libertad. Nadie vio que las manos temblorosas, que ya no podían sostener las bolsas, habían sostenido la línea contra la tiranía en batallas, cuyos nombres se habían desvanecido en el olvido. Sin que nadie lo notara, un joven empleado del supermercado, Pablo Ruiz, había presenciado todo desde una ventana del local. Estudiante y trabajador a tiempo parcial para costear su carrera, Pablo sacó su móvil discretamente y escribió a un contacto guardado como comandante. «Coronel, venga de inmediato. Han atacado a su padre». 15 minutos después, un rugido lejano de motores interrumpió los sonidos cotidianos del centro comercial. Un transporte militar, seguido de 3 todoterrenos, irrumpió en el estacionamiento con una precisión que revelaba años de entrenamiento táctico. Los vehículos se estacionaron en una formación impecable, bloqueando cualquier vía de escape. Un hombre en uniforme de combate descendió del vehículo principal. El coronel Javier García, hijo de Manolo y comandante de una unidad de respuesta rápida en la base militar cercana. Su rostro era una máscara de furia contenida mientras escaneaba el lugar y encontraba a su padre, aún ensangrentado, sentado en el banco. Javier caminó directamente hacia su padre, con un porte que delataba a un líder nato. Los 12 soldados que lo acompañaban se desplegaron sin pronunciar palabra, posicionándose estratégicamente en el estacionamiento. «¿Quién fue?», preguntó Javier, con la voz tensa por la emoción reprimida, arrodillándose frente a su padre. El empleado que lo había contactado dio un paso adelante y señaló al grupo de motociclistas, que aún holgazaneaban junto a sus motos, aparentemente indiferentes al anciano al que habían agredido. Javier se levantó lentamente, se giró y con un leve gesto indicó a su equipo que actuara. Los soldados se posicionaron en silencio, sin necesidad de palabras. No portaban armas visibles, pero su presencia transformó el ambiente al instante. Las conversaciones se apagaron. Los compradores se detuvieron, intuyendo que algo significativo estaba ocurriendo. Javier avanzó hacia el motociclista que había golpeado a su padre. El hombre se puso en pie de un salto, pasando de una actitud relajada a una defensiva. «¿Y tú, quién diablos eres?», empezó a decir. Javier mostró su identificación militar con calma. «Soy quien se asegura de que este veterano, y todos los veteranos, reciban el respeto que merecen». El rostro del motociclista palideció al registrar los uniformes a su alrededor. La formación disciplinada de los soldados que controlaban el estacionamiento y la determinación fría en los ojos de Javier. A diferencia del motociclista, Javier no recurrió a la violencia. Llamó por radio a la policía local que llegó en cuestión de minutos. Con personal militar como testigos, los agentes no tuvieron más remedio que tomar el ataque en serio. El motociclista fue esposado y subido a una patrulla mientras una multitud comenzaba a congregarse, observando en silencio. Mientras se llevaban al agresor, Javier regresó con su padre, se arrodilló y limpió con cuidado la sangre de su rostro con un botiquín de primeros auxilios sacado de uno de los vehículos. «Lo siento, papá», susurró. Solo para él. Debería haber estado aquí antes. Los espectadores, que antes habían ignorado el ataque, comenzaron a quitarse las gorras, a inclinar la cabeza en un respeto tardío. Un veterano mayor en la multitud se puso en posición de firmes y saludó formalmente a Manolo. Como una ola, el gesto se extendió. Personas de todas las edades se enderezaron, rindiendo homenaje no solo al hombre ante ellos, sino a todo lo que representaba. Hay momentos que nos muestran que el honor no reside en las palabras, sino en cómo tratamos a quienes han sacrificado en silencio por nosotros. Si crees que la gratitud debe protegerse con determinación, escribe ahora honor para apoyar a quienes defendieron nuestra libertad. La noticia del incidente se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios locales.
Lo que comenzó con videos temblorosos grabados por móviles, pronto se convirtió en un debate nacional sobre el respeto hacia los veteranos y la indiferencia social ante su situación. Ciudadanos de Toledo y de toda España expresaron su indignación por la violencia contra un anciano veterano. Cartas, flores y tarjetas de recuperación inundaron la modesta casa de Manolo, enviadas por desconocidos conmovidos por su historia. Una organización local de veteranos planeó una pequeña ceremonia en honor a Manolo, no solo por el incidente, sino por toda una vida de servicio que había pasado desapercibida. El evento, pensado inicialmente como algo íntimo, creció cuando cientos de personas de la comunidad expresaron su deseo de asistir. Durante la ceremonia, el presentador leyó el expediente militar de Manolo. 32 años en el ejército español, participación en 3 misiones internacionales de gran relevancia, condecorado con la Cruz al Mérito Militar y la insignia de herido en combate. Salvó personalmente a 9 soldados en una emboscada en Kunduz. Sirvió con distinción en operaciones de inteligencia aún clasificadas. Con cada detalle revelado, datos que Manolo nunca había presumido. El respeto del público crecía visiblemente. Personas que lo habían cruzado en la calle durante años sin prestarle atención, ahora se daban cuenta de que habían pasado junto a un pedazo de historia viva. Cuando llamaron a Manolo al escenario, el público se puso en pie al unísono, aplaudiendo con un estruendo que resonó durante casi 5 minutos. Manolo, en silla de ruedas, con las manos temblorosas y lágrimas rodando por su rostro arrugado, se sintió abrumado por un reconocimiento que llegaba con décadas de retraso. El yo se había enfrentado fuego enemigo, ahora estaba vencido por la emoción. Su hijo, el coronel Javier, subió al escenario. Se arrodilló ante su padre en un gesto de profundo respeto. «Papá», dijo, con la voz resonando por el micrófono, «tú luchaste por nuestra libertad. Hoy, déjame luchar por tu honor». En una entrevista posterior a la ceremonia, un periodista le preguntó a Manolo si guardaba rencor al agresor. Manolo negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. «No, solo lamento que tal vez nunca aprendió a estar agradecido». Esa sencilla declaración, un acto de perdón en lugar de venganza, hizo que muchos espectadores se emocionaran hasta las lágrimas. Ahí estaba un hombre que, a pesar de haber sufrido un ataque físico, mantenía la fortaleza moral que lo había guiado durante décadas de servicio. Tras la ceremonia, el alcalde de Toledo firmó una orden para renombrar una avenida principal como Paseo de los Veteranos Manolo García, un recordatorio permanente de los sacrificios silenciosos de los viejos guerreros que aún están entre nosotros. Pero el resultado más inesperado vino del propio agresor. Tras su arresto y la atención mediática, Antonio Toro López pidió reunirse con Manolo antes de su sentencia. Aunque inicialmente reacio, Manolo aceptó. En una pequeña sala del juzgado, López, sin su chaleco de cuero ni su arrogancia, se sentó frente al hombre al que había atacado. Con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, comenzó. «Señor García, mi padre fue veterano en Bosnia. Volvió roto. Se mató bebiendo cuando yo tenía 12 años. Crecí odiando todo lo militar porque me quitó a mi padre». Manolo escuchó en silencio mientras López continuaba. «Cuando vi su chaqueta, algo estalló en mí. No era por usted, sino por él. Por todo ese dolor». López levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No puedo deshacer lo que hice, pero empezaré terapia y trabajaré como voluntario en el hospital de veteranos, lo ordene o no el juez». Manolo extendió la mano, la posó sobre el brazo tatuado de López. «Entonces, algo bueno salió de esto». Conmovido por esta reconciliación, el juez sentenció a López a libertad condicional, condicionada a terapia continua y servicio comunitario con veteranos, una decisión que Manolo apoyó. López se convirtió luego en voluntario habitual en el hospital de veteranos local, ayudando a veteranos con problemas de movilidad a llegar a sus citas. «A veces», dijo Manolo después a su hijo, «la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo,
sino convertirlo en amigo. Cada mañana, Manolo García visita el parque local con su vieja gorra militar, una taza de café en la mano, observando a la gente pasar. Su rutina apenas ha cambiado, pero las reacciones de los demás sí. Desconocidos se detienen a estrecharle la mano. Los padres lo señalan, explicando en voz baja a sus hijos sobre el sacrificio y el servicio. De la invisibilidad pasó a una fama silenciosa, pero Manolo permanece indiferente a la atención. Un día, un niño pequeño se acercó tímidamente. «Señor, ¿de verdad fue un héroe?», preguntó. Manolo sonrió con suavidad, le revolvió el pelo. «Los héroes de verdad no necesitan que nadie sepa quiénes son. Solo necesitan saber por qué se levantaron». El incidente que comenzó con violencia se transformó en algo más, un despertar de la comunidad. Las escuelas locales iniciaron un programa de veteranos, invitando a exsoldados a compartir sus experiencias con los estudiantes. La policía desarrolló un entrenamiento especial para agentes sobre cómo tratar a veteranos mayores con trastorno de estrés postraumático u otros problemas relacionados con el servicio. Manolo fue invitado a participar en el entrenamiento, ofreciendo perspectivas que solo alguien con su experiencia podía dar. Su dignidad silenciosa y su capacidad de perdón se volvieron tan valiosas como el contenido práctico. En el Día de los Veteranos, la ceremonia en el recién nombrado Paseo de los Veteranos Manolo García atrajo una multitud récord. Entre ellos estaba Antonio López, ahora coordinador de transporte voluntario para veteranos, de pie respetuosamente junto a hombres y mujeres de uniforme. El honor no se ostenta. Está grabado en tus actos más silenciosos. Se muestra en cómo tratas a los demás, especialmente cuando nadie mira. A la sombra de un viejo roble, el anciano soldado continúa su guardia diaria. Un símbolo callado pero perdurable de un coraje que trasciende el tiempo y las circunstancias. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.